Hola, hola, bienvenidos a esta pequeñita clase de estadística, ¿verdad? Para enseñarles cómo se realiza la construcción de una tabla de frecuencias absolutas y relativas, o sea, porcentuales, ¿verdad? En la cual será la base para el análisis de gráficas y conclusiones, ¿verdad? Tenemos primeramente, por ejemplo, comenzamos con un ejemplo aquí donde dice que conseguir las siguientes edades de 50 estudiantes de un colegio. Okay, eso es una pequeña investigación que nos da el problema, ¿verdad? Entonces va a investigar 50 estudiantes, las edades de 50 estudiantes. Le va a preguntar a 50 personas qué edad tiene, qué edad tiene, qué edad tiene de un colegio nocturno, ¿verdad? Y entonces ellos obtuvieron la siguiente tabla, ¿verdad? Ahí están todas las respuestas que le dieron los estudiantes, ¿verdad? Ahí están los 50, pueden contarlos, están 50 completos, ¿verdad? Entonces, hicieron el análisis estadístico, escogieron a 50 estudiantes de un colegio, ¿verdad? Y le preguntaron cuál fue su edad. Entonces, ahí está más o menos las respuestas de cada uno de los estudiantes con su respectiva edad. No interesa el nombre, en este caso solamente interesa el número, qué edad tiene, ¿verdad? Entonces le pregunta, Pedrito, ¿cuántos años tiene? 25 o 22, listo. María, ¿cuántos años tiene? 18. Listo, simplemente es eso hasta que completaron los 50 estudiantes. Usted puede hacerlo en, no sé, su grupo de amigos o en el aula, ¿verdad? Usted dice, ok, vamos a hacer una encuesta. Somos 21, entonces tienen que haber 21 datos, 21 edades. Bueno, y de ahí comenzamos a la construcción o de la distribución de frecuencia absoluta y frecuencia relativa para esas edades, ¿verdad? Entonces, eso comienza con una pequeñita tabla. Por ejemplo, esta tabla tiene solo 3 columnas. Puede haber de más columnas, ¿verdad? No le voy a decir que no. Pero lo que vamos a trabajar en este video es de 3 columnas. Entonces, ¿qué estamos investigando? Según esto, estamos investigando edades. ¿Ok? Entonces, el primer dato que vamos a anotar es en esta columna, es la edades. ¿Ok? ¿Qué vamos a anotar en la segunda columna? La frecuencia absoluta. Ahorita le explico qué significa frecuencia absoluta, cuyas iniciales son F.A. ¿Okay? Y la tercera columna es la frecuencia relativa, FR. Que igual ya se los voy a explicar paso a paso qué significa cada una de las cosas. Entonces, en edad, ¿cuáles edades había en ese cuadro? Hay edades desde 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. O sea, la edad más alta es 24 y la edad más baja que había en ese colegio era de 17 años, ¿verdad? Ok. Y ahí va a haber un total. Ok, entonces yo veo las edades, cuál es la más pequeña, cuál continúa y cuál es la más alta hasta el final. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Dice que es la cantidad de veces que se repite un valor, una característica o un número en este caso. Por ejemplo, usted puede decir, yo puedo hacer un estudio de cuál es mi color favorito. Entonces yo puedo decir amarillo. ¿Cuántas veces se repite el color? Amarillo. ¿Cuántas veces se repite el color? Verde. ¿Cuántas veces se repite el color? Azul. ¿Okay? En este caso vamos a trabajar las edades. Entonces, ¿cuál es la primera edad? 17. Entonces usted va a decir, hay que contar la cantidad de veces que se repite el 17 en esa tablita. ¿Ok? En esa tablita la vamos a mostrar. Aquí un recuadrito, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuadritas? Vamos a borrar aquí. Ya sabemos que estamos trabajando con ella. Y dice que tenemos la tablita. Ok, la vamos a dejar y vamos a ir cumpliendo todas esas características. Entonces, 17. ¿Cuántas veces está el 17 aquí? Yo pude ver que solamente el 17 está una vez. Lo tachamos. ¿Ok? Solo hay una vez. Entonces ponemos aquí que la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que se repite el 17 es de una. Solo una vez se repite el 17. ¿Ok? Ahora vamos con el 18. ¿Cuántas veces se repite el 18? Voy a dejar la misma tablita y voy a ir tachando los números para que no se me quede ninguno por fuera. El 18. Puedo ver que aquí hay uno. Ahí está la X roja. 2,
Ahí está la siguiente. Lo vamos a hacer por filas. En la tercera fila no hay. En la cuarta fila, perdón, en la tercera fila está otro. Veamos 3. Cuarta fila no hay. Y solamente hay 3 18. Ok. Entonces, en toda esa tablita de los 50 datos solo hay 3 18. Un 17 y 3 18. Vamos con los 19. Vamos a ver cuántos 19 hay. Lo vamos a ir tachando. Ahí veo 1 de color verde, ¿no ven? 2, 3, 4, 5, 6, 19, 7, 19, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números de edad de 19 años. Entonces vamos a la tablita donde está el 19, notamos que hay 16 estudiantes que tienen 19 años. Ok. 20. Vamos a contar el 20. 20 de color amarillo, lo ven ahí en la tablita. Hay 1, 2, 3, 4, 20, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 veces que se repite la edad de 20 años. Entonces, ¿dónde está el 20? La frecuencia absoluta es de 10. Ahora, 21. 21, vamos a ver. De color moradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces se repite la edad de 21 años. Okay, hay 12 estudiantes que tienen 21 años. 22 años. Vamos a ver allá, de color azul. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 estudiantes que tienen 22 años. Ok. Vamos con 23. El 23 solo veo una vez de color rojo. Entonces 23, solo hay un estudiante que tiene 23 años. ¿Y cuántos estudiantes tienen 24 años? Hay 1, 2. Hay 2 estudiantes que tienen 24 años. Ok. Una vez que llegamos ahí, se puede ver en la tablita. Por eso yo les puse con una X. La tablita está toda está tachada. Ok. Eso me permite asegurarme de que no me faltó ningún número. Ok. Por eso lo hago con tachándolas, ¿verdad? Puede ser con X, puede ser con cualquier forma que ustedes lo tachen para que puedan tener con exactitud la frecuencia absoluta. Ahora, aquí dice el total. Ok. ¿Cuántos estudiantes en total entrevistaron? Dice que tiene que haber en total 50 estudiantes. Ok. 50 estudiantes. Entonces, aquí en este total, si yo sumo 1 más 3 más 16 más 10 más 12 más 5 más 1 más 2, me tiene que dar 50. Si no me da 50, significa que alguno de estos números, alguno del recuento que hice, lo conté mal. Me tiene que dar 50 porque aquí dice que son 50. Si aquí mencionara 30 estudiantes, entonces a la hora de sumar todos estos números me tiene que dar 30. Si dicen 100, aquí a la hora de sumar todos estos números me dirían 100. Sumándolos todos me tendría que dar 100. En este caso se cumple la condición que al sumarlos, la frecuencia absoluta me da el total de, en este caso, estudiantes del análisis. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Ya para la frecuencia relativa ya no necesito la tablita, ¿verdad? Ya en este caso la tablita no la ocupo. ¿Qué voy a ocupar para la frecuencia relativa? Dice que la frecuencia relativa es un porcentaje que se obtiene de un valor determinado. ¿Y de dónde voy a sacar ese valor determinado? Ese valor determinado lo voy a sacar de la frecuencia absoluta. ¿Ok? Para ello yo voy a aplicar una fórmula, ¿verdad? Dice que la fórmula FA. ¿Qué significa FA? Frecuencia absoluta. Lo multiplico por 100 y lo divido entre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? Dijimos que el total de datos era 50. Entonces simplemente es cambiarlo aquí por 50. ¿Ok? Entonces, ahora aquí comenzamos.
En la primera me dice que la fórmula es frecuencia absoluta por 100 dividido en total. Entonces la frecuencia absoluta del primer caso es 1. Entonces sería 1 por 100 dividido entre 50. Entonces frecuencia absoluta es 1, lo multiplico por 100 y lo divido entre 50. En este caso yo lo hice así, ¿verdad? Pero ustedes, si no tienen una calculadora, lo van a usar con el teléfono o lo van a usar de manera mental, ustedes pueden poner en su calculadora 2 por 100, ¿verdad? Dividido, todo junto así en una sola, entre 50. Si lo van a hacer una científica, lo pueden hacer como la de abajo. Si lo van a hacer una manual, lo pueden hacer como esa de arriba. Y si no, la pueden hacer de manera mental, porque usted dice, ok, 1 por 100, 100. 100 dividido entre 50, la mitad de 100, perdón, 50, ¿qué número multiplicado por 50 me da 100? Es 2. ¿Verdad? 1 por 100, 100. 100 dividido entre 50 es 2. Es el 2%. ¿Ok? Vamos para el 18. Simplemente después ya copio la fórmula. Vamos a hacer aquí a la parcita, ¿verdad? Dice que sería entonces 3 multiplicado por 100 dividido entre 50. 300 dividido entre 50 sería 6. Entonces la frecuencia relativa de la edad de 18 años con frecuencia 3 es 6%. ¿Ok? Es el 6%. Aquí también puedo explicarlo de otra manera. Puede ser que simplemente no lo tomemos con número entero. Yo aquí lo hice para que salga exactamente el número entero. Hay en otros casos, por ejemplo, con simplemente dividir 2 dividido entre 50. Se pueden dividir 2 entre 50, ¿verdad? Y le da en decimales. No hay ningún problema. Después para convertirlo en número entero, yo lo multiplico. Para tener por lo menos un número entero, yo lo multiplico. Pero puedo hacerlo sin multiplicarlo por 100. El multiplicado por 100 me da el porcentaje en número entero, en la mayoría de los casos, porque al final eso me tiene que dar 100, ¿verdad? Vamos con el tercero. El tercero es 19, entonces sería, la frecuencia absoluta es 16, entonces sería, vamos a borrar aquí, sería 16 por 100 dividido entre 50, ¿verdad? Eso me da 32. 32%. Vamos con la siguiente. 10 por 100 dividido entre 50, puedo hacer la multiplicación con la división y eso me da 20. Entonces con 10 es el 20%. ¿Ok? 12. 10, entonces sería 12 por 100 dividido entre 50. 12 por 10 entre 50 es 24. El 24%. ¿Ok? Entonces la edad de 12 estudiantes que tienen 21 años es el 24%. Vamos ahora con 5. Sería 5 por 100 dividido entre 50. 500 dividido entre 50 es 10. ¿Ok? Sería 10. Entonces, el 10% de los 50 datos de edad 22 es el 10%. Con 1, ya uno lo habíamos sacado aquí arriba, ¿lo ven? Era el primero. Lo podemos copiar directamente sin hacer la fórmula, pero en este caso vamos a hacer la fórmula. 1 por 100 dividido entre 50. Dice que me da 2. Es el 2%. Y terminamos con 2. El último. Dice que de 24 años solo hay 2 personas. Que eso me va a representar el 2 por 100 dividido entre 50. 200 dividido entre 50. Obviamente es 4. ¿Verdad? Es 4. Entonces es el 4%. Representa. Ya con eso terminé. Conste, puede dar decimales. No siempre dan números enteros. Puede dar decimales. Ok. ¿Cuánto me tiene que dar en total la suma de todo esto? Me tiene que dar 100 porque lo estoy multiplicando por 100. Todo esto sumado me tiene que dar 100%. Si no le da 100%, puede ser que haya hecho algo malo aquí o haya contado algo malo aquí. ¿Ok? Ahí pueden ser dos errores ahí. Que hayan hecho una fórmula mal o que no revisaron el conteo de la frecuencia absoluta y fallaron en el porcentaje. Ahí está el 100%. ¿Ok? De esa manera, ustedes llenan completamente la frecuencia relativa.
Vuelvo y repito, lo estoy haciendo con 3 columnas. Puede haber 4 columnas, puede haber 5 columnas, depende del procedimiento. Como aquí, como es un procedimiento rápido que lo vamos a aprender, ¿verdad? Y lo estamos aprendiendo de esta manera, entonces lo vamos a hacer así. Continuamos ahora con el análisis. Pero ¿qué me arroja todo esto aquí? ¿Okay? ¿Qué me dice todo esto que está aquí? Entonces, nada de esto tiene sentido si yo no lo analizo a través de preguntas, ¿verdad? ¿Qué preguntas puedo hacer ahí? Un montón de preguntas. Por ejemplo, usted dice, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen 20 años? Usted dice, ok, pero porcentaje. Entonces, tengo que fijarme aquí. Aquí dice cantidad. ¿Ok? La columna, la frecuencia absoluta, aquí me da la cantidad. Y la columna de la frecuencia relativa aquí dice que me da el porcentaje. Entonces, cuando yo voy a analizar, me fijo en la pregunta de qué me están hablando. Si me preguntan cantidad, me fijo en la frecuencia absoluta. Si me preguntan el porcentaje, me fijo en la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, ¿qué cantidad de estudiantes tienen 20 años? 10 estudiantes. ¿Qué cantidad de estudiantes tienen 23 años? Un estudiante. ¿Ok? Ese es el análisis que le vamos a hacer. Puedo preguntar cantidad y puedo preguntar porcentaje. Esto venía con una serie de preguntas, con 5 preguntitas. Entonces, ahora dice, una vez que ya terminamos la tabla, ya la completamos, nos disponemos a analizar los datos, contestando una serie de preguntas que generan. Puedo hacer cualquier cantidad de preguntas, en este caso solo hice 5 básicas, ¿verdad? Pero fundamentales para el análisis. Por ejemplo, me dicen, ¿cuántos estudiantes tienen 23 años? Entonces usted dice aquí, voy a subrayar la palabra ¿cuántos? ¿En qué columna encuentro la cantidad? ¿En qué columna? En la columna de la frecuencia absoluta. Entonces usted dice 23 años, 23, 23, aquí está el 23. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos estudiantes tienen 23 años? Un estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Un estudiante tiene 23 años. ¿Ok? Observo la pregunta, ¿cuántos? En este caso solamente es uno. ¿Ok? Un estudiante. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a responder la tablita. Y dice, ¿qué porcentaje? Vamos de nuevo. Porcentaje. ¿En cuál columna debo buscar el porcentaje? En la segunda. ¿Ok? Ahí la tengo. Entonces, aquí voy a encontrar el porcentaje. Dice, ¿qué porcentaje tiene de estudiantes? Tiene 19 años. Entonces me voy a estar el 19. Aquí está el 19. Y como dice porcentaje, me voy a la segunda. Y dice que tiene 32%. ¿Qué porcentaje tienen 19 años? El 32% de los estudiantes tienen 19 años. ¿Ok? Fácil, fácil. Vamos con la otra, la pregunta 3. Aquí vienen las preguntas interesantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber leer y saber con cuál contar, ¿verdad? Entonces aquí me dice, ¿qué porcentaje? Entonces ya saben que me voy a fijar en la columna de porcentaje, en la segunda, tercera columna. Tiene 19, o sea, que tengan 19 o que tengan menos. ¿Cuáles estudiantes tienen 19 o menos años? ¿Cuáles estudiantes? Ok, primero dice, ¿cuáles tienen 19? Marco el 19. O menos. ¿Quiénes tienen menos? El 18 y el 17. Entonces debo contar esos tres. Y me dicen porcentaje, entonces debo contar el porcentaje de 17, debo contar el porcentaje de 18 y debo contar el porcentaje de 19. Porque dice que porcentaje tiene 19 años, o sea, tiene. En ese momento tiene 19 años o tiene menos. ¿Cuánto es menos? 18, 17. Ok, entonces yo vengo y lo sumo. Sumo 32 más 6 más 2. Y dice que eso me da un 40%. Significa que el 40% de esos estudiantes entrevistados tienen 19 o menos años. ¿Ok?
Así se contestan las preguntas. Vamos a la siguiente. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 20 años? ¿Qué porcentaje tiene 20 años? O sea, que tenga 20 o más. Entonces, vamos a la tablita y marcamos. Que tenga 20 años. Otro color azul. 20 años. Aquí marco el 20. Los 20 años tiene un 20%. Ahora me dice o más. O sea, ¿quién tiene más de 20 años? El 21, el 22, el 23 y el 24. Entonces debo contar todos estos porcentajes. Entonces yo sumo 20 más 24 más 10 más 2 más 4. O sea, el 60% de estos estudiantes tienen 20 o más años. ¿Ok? Facilísimo. Y para terminar, 5 preguntitas. ¿Cuántos estudiantes tienen 23 años o más? ¿Cuántos tienen 23 o más? Entonces marco el 23. Y la pregunta es ¿cuántos? ¿Cuánto lo encuentro en la frecuencia absoluta? 23 o más. Entonces tengo que sumar el 24. Entonces, ¿cuántos? Sería 2. Sería 1, sería 2, perdón. 23 tiene un estudiante, 24 tiene dos estudiantes, para sumar en total 3 estudiantes. ¿Ok? 3 estudiantes. Vamos a la tablita aquí. ¿Qué pasa si yo vengo y les pregunto? ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 20 años? ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Entonces dice, ok, menos de 20. Entonces el 20 está aquí. El 20 está aquí. ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Entonces sería el 18, el 19, el 18, el 17. Como dije cuántos, sumo 16 más 3 más 1. Entonces 1 más 3 son 4, 4 más 16 son 20. Significa que 20 estudiantes tienen menos de 20 años. Y si lo hago con porcentaje, sería 32 más 6 más 2 serían 40. El 40% de los estudiantes tienen menos de 20 años. ¿Okay? Así de sencillo, porque más adelante en otra práctica que viene ahí en esa guía se le preguntan así, ¿verdad? Entonces cuando usted le dicen que tiene menos de 20, entonces el 20 no se cuenta. ¿Ok? Si a usted le dicen tiene menos, aquí perdón, falta una S, tienen más de cuánto, más de 21, más de 21. ¿Cuántos tienen más de 21 años? Entonces usted dice, ok, 21 está aquí, no lo puedo contar porque dice que tienen más de 21 años, entonces contaría todos estos que están aquí. 22, 23, 24, entonces sería 5 más 1 son 6, más 2 son 8. 8 estudiantes tienen más de 21 años. ¿Ok? Y o puedo decir 10 más 2 son 12, 12 y 4 son 16. 16, el 16% de los estudiantes tienen tienen más de 21 años. Okay. Es el análisis así entonces que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? En el resto de la guía. Okay. Espero que hayan comprendido, ¿verdad? Así de sencillo es esta guía. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.